A continuación, Minuto a Minuto. También que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Buenos días, bienvenidos a Minuto. Michelle Mitchell les saluda en esta entrega de Minuto a Minuto. El día de hoy bastante activo en el campo de las noticias. Hoy arrancó el proceso penal en contra del presidente de Limón FC, Carlos Pascal, por legitimación de capitales. Y por supuesto que de esa información los mantendremos a ustedes totalmente actualizados. El proceso, por cierto, fue suspendido a las 10 de la mañana y el debate se retomará a la 1:30 de la tarde en la sala de juicio en los tribunales de San José. Y además, hoy, después de 3 meses de silencio, finalmente lo rompió el exministro de Transportes, Francisco Jiménez, quien comparece ante la Asamblea Legislativa en estos momentos. Vamos a darle el pase a nuestra compañera Hazel Cerdas. Ella se encuentra en Cuesta de Moras para que nos haga una síntesis de qué es lo más relevante que ha dicho hasta esta hora el señor exministro de Transportes, Francisco Jiménez. Buenos días, Hazel. Muy buenos días, doña Michelle, y a todas las personas que nos acompañan en este momento, Minuto a Minuto. Francisco Jiménez expuso hoy ante los legisladores por el caso de la trocha. Atendió las consultas que tenían en este sentido. Sin embargo, después de la comparecencia, él dijo que no iba a referirse más. Básicamente, él responsabiliza a la presidencia por el caso de la trocha. Jiménez apunta de que se trata de una decisión superior sobre la cual nosotros trabajamos, dice Jiménez, refiriéndose al MOC y al CONAVI. Además, Jiménez defendió el proyecto de la trocha e insiste en que este debe concluirse para poder salvar la inversión que se ha efectuado hasta este momento. También se abordaron puntos relacionados a la fiscalización de las obras y se le argumentó de que los casos de las irregularidades que fueron denunciadas oportunamente por Jiménez el 4 de mayo, mismo día de su destitución, se dijo que ya se conocían y que sin embargo no hubo una intervención oportuna. Estos fueron algunos de los reclamos de los diputados. Además, la participación de la empresa Casisa en la fiscalización de la trocha fronteriza fue cuestionada por el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, y en este sentido, Jiménez defendió la participación y la fiscalización de Casisa durante el mes y medio que tuvo intervención en la trocha fronteriza. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Hazel Cerdas, que nos informaba desde la Asamblea Legislativa. Y es que como telón de fondo al periodo extraordinario de sesiones, ese en el cual el Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de establecer la agenda, cuáles son sus prioridades de discusión en la Asamblea Legislativa, como telón de fondo a ese proceso está la comparecencia del exministro de Transportes, Francisco Jiménez, para dar explicaciones en torno a la construcción de la llamada trocha o Ruta Fronteriza 1856. Ayer inició también la investigación sobre el uso de los fondos de la campaña que llevó a la presidencia doña Laura Chinchilla en el 2009-2010 y adicionalmente hay efervescencia en distintos frentes. Uno de los más importantes, el agro, que en este momento reclama la exoneración de hasta un 80% de los agricultores por el pago del impuesto de bienes inmuebles. Todo esto está alrededor de un periodo de tan solo 30 días, si le quitamos sábados, domingos y feriados, 20 si acaso, 20 días o menos. Y para hablar de ello hemos invitado el día de hoy a don Mario Redondo, expresidente legislativo, especialista en temas legislativos, para poder entender un poco si ya se fue el tiempo y si finalmente otra vez el Ejecutivo se queda sin el santo, sin la limosna, sin poder sacar adelante los proyectos que son de importancia para el país. Buenos días y bienvenido, don Mario. Muchas gracias, Michelle, un gusto estar aquí con usted, con todos los amigos oyentes. Efectivamente, recordemos que los periodos de sesiones en nuestro país se dividen en legislaturas. Cada periodo constitucional de 4 años tiene 4 legislaturas. Cada una de ellas empieza el 1 de mayo y termina el 30 de abril. Pero en cada legislatura tenemos 2 periodos de sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. El primer periodo de sesiones ordinarias da inicio el 1 de mayo de cada legislatura y termina el 31 de julio
ya concluimos el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura. Empezamos con el primer periodo de sesiones extraordinarias, que es este mes de agosto, es muy corto y realmente da para muy poco, para avanzar muy poco en virtud de los feriados y los pocos días hábiles legislativos que existen. Luego tenemos un periodo de sesiones ordinarias que incluye septiembre, octubre y noviembre y se dedica particularmente o preferentemente a la tramitación del presupuesto ordinario de la República y la posibilidad de convocar extraordinarias en un periodo más amplio que empieza desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril del año siguiente. En el mes de agosto, como ya usted lo indicaba, muy pocos días para poder avanzar. Sin embargo, me parece que tenemos eventos importantes en la Asamblea que vale la pena mencionar. Ya usted mencionó dos desde el punto de vista del control político que no debemos de desconocer, que es una tarea importante a cargo de la Asamblea Legislativa, el trabajo de investigación en el financiamiento de los partidos políticos, en donde concluyó la investigación al Movimiento Libertario y dio inicio la investigación al Partido Liberación Nacional, con una sesión bastante polémica el día de ayer, donde se pusieron de acuerdo entre quienes iban a participar, algo poco común, ¿verdad? La presidencia de esta comisión investigadora está en manos del Partido Liberación Nacional, quien está siendo investigado, y Liberación Nacional en cierta forma tiene alguna mayoría con algunos otros diputados en la misma. De ahí que veremos cómo avanza esta investigación. Esperamos que no quede nada más en el escándalo, sino que se convierta en un análisis que nos permita generar las modificaciones pertinentes en materia de política pública en financiamiento de los partidos. En materia ya propiamente legislativa, pues tenemos que el gobierno convocó varios proyectos que están pendientes de segundo debate. Varios de ellos fueron aprobados a finales del periodo de sesiones ordinarias. Se encuentran en este momento esperando dictamen de la comisión de redacción. Una vez que los proyectos son aprobados en primer debate, pasan a una comisión de redacción y en ocasiones son consultados a la Sala Constitucional. Los convenios internacionales preceptivamente, obligatoriamente tienen que ir a consulta a la Sala Constitucional, y los otros pueden ir facultativamente cuando 10 diputados, cuando menos o más, así lo planteen y lo requieran. Tenemos aprobados a finales del periodo de sesiones ordinarias pasadas, ahora a finales del mes de julio, que están esperando obtener segundo debate en los próximos días, el Código Procesal Laboral, un proyecto muy importante en materia de darle agilidad a los procesos laborales en este país. Me parece que es un paso adelante en la conquista y la defensa de los derechos del trabajador, que muchas veces, lo digo como litigante, esperan 2 años para que un patrono le pague las prestaciones legales, tal vez sin otro ingreso, sin posibilidad de pagar abogados y con una gran limitación. Este Código Procesal Laboral, que esperamos sea aprobado en próximos días, da gran agilidad al proceso laboral. Tenemos el proyecto de ley de eurobonos que fue aprobado en primer debate y debería recibir segundo debate en próximos días. Tenemos el proyecto de ley de transparencia fiscal, también importante en materia de racionalización del gasto público. Tenemos el proyecto de fortalecimiento tributario, que le da armas al Ministerio de Hacienda y a Tributación a efecto de cobrar y combatir la evasión de impuestos. De ahí que me parece que esa es una agenda importante. Tenemos pendiente de resolución en la Sala Constitucional, que debería estar llegando también en lo que resta del mes de agosto, el proyecto de ley de tránsito que estaba en consulta y que estaría llegando al Congreso. Si no trae objeciones de la Sala Constitucional, perfectamente podría recibir votación de segundo debate en el Congreso. Tenemos un convenio con la India, se aprobó también el presupuesto extraordinario en primer debate, un presupuesto extraordinario recientemente, y se aprobó o se dio tercera lectura. Va para el proceso de admisión una reforma constitucional que pretende hacer del agua un recurso inalienable para los costarricenses. Don Mario, tenemos sin duda alguna una agenda muy nutrida, bastante robusta para discusión en la Asamblea Legislativa. Transcurridos ya 14 días del mes de agosto, uno prácticamente pensaría
ya casi no hay tiempo. Se ha ido muchísimo en discusión política nuevamente de temas en los que se supone que había acuerdos. Un caso es el de eurobonos. Fracasa el plan fiscal. Y sin embargo, uno ve ahora las mociones que interponen distintas agrupaciones políticas a eurobonos, que es la salida que de manera perentoria toma el Ejecutivo para tratar de reducir el hueco fiscal. Ya no hay a quién tirarle las culpas, don Mario. Ya no es la alianza opositora la que está comandando el directorio legislativo, es el gobierno con sus aliados, en este caso del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, los que comandan el directorio legislativo. ¿Qué está pasando? Que finalmente no salen con la celeridad que uno esperaría los proyectos de ley que son prioridad para el gobierno. Sí, me parece que varias cosas, ¿verdad? Recordemos que tuvimos un estancamiento en el Congreso durante el mes de junio, julio, particularmente vino en función de que los partidos de oposición estaban pidiendo al gobierno de la República acciones de sanción a don Luis Lieberman y a don Leonardo Garnier en raíz de las famosas cartas de recomendación, si así se le puede llamar a la ex asesora de la señora presidenta de la República, doña Laura Chinchilla. Y esto tuvo parada la asamblea por un periodo. Los diputados se fueron a receso 2 semanas. Cuando regresaron, afortunadamente, y es una situación de la realidad parlamentaria, en la última semana y los últimos días de sesiones ordinarias se logra obtener la votación de estos 4 proyectos que mencionábamos anteriormente. 3 de naturaleza fiscal, el de eurobonos, que todos los que tenemos préstamos en este país y que estamos pagando, le estamos pidiendo a Dios que pase, a ver si bajan las tasas. Y que sea efectivo, ¿verdad? Para reducción de las tasas de interés que estamos pagando además bastante. Hay un sonoro, te lo pedimos, señor. Así es, exactamente. Pero si bien es cierto, esto se logró hacia finales de la sesión de julio, tal vez demasiado tarde para lo que debía ser. Lo cierto del caso es que la dinámica de este país no debería responder a estados de ánimo de las fracciones o de los partidos políticos. Y el problema es que tenemos un reglamento legislativo que así lo permite. O sea, si un diputado se levantó un día de mal ánimo, de mal genio, se le cayó el reloj despertador en un dedo y ese diputado quiso llegar con un carretillo de mociones a la Asamblea Legislativa a bloquear cualquier proyecto de ley, pues lo puede hacer. Y lo cierto es que el progreso y el desarrollo de un país no puede depender del estado de ánimo ni de un diputado, ni de un partido político, ni a discusiones o pleitos de sacarse trapos sucios el uno al otro. Aquí, ¿mezquindad política en ese caso? En muchísimas oportunidades. Lo cierto, y repito, doña Michelle, es que el desarrollo de un país no puede estar supeditado a eso. En eso me parece rescatable también señalar que el día de ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial mixta, integrada por todos los jefes de fracción, para entrarle a la revisión del reglamento de la Asamblea Legislativa. Es una iniciativa promovida por varios diputados que están interesados en este tema. La comisión tiene un plazo de 3 meses para generar productos. Esperamos que los productos no sean productos light, sino que sean proyectos que le entren a la médula del problema que tiene la Asamblea. Y aquí le quiero decir, tenemos un problema de que los instrumentos para hacer control político no son los sólidos que deberían ser. Ejemplo, y es algo que se está discutiendo también en la Junta de Notables, cuando alguien está en desacuerdo con un ministro, no existe en nuestro sistema la posibilidad de que un voto de censura por 38 votos implique la caída del ministro. Algunos reclaman que eso debería ser. Una interpelación no está debidamente regulada. Cuando va un ministro a la Asamblea no existe una regulación que permita un debate de fondo. No están debates políticos claramente establecidos en el reglamento. Existen una serie de instrumentos de control político que no están claramente consolidados y que vale la pena investigar. Las mismas comisiones, o que vale la pena reformar, las mismas comisiones investigadoras hoy en día topan con el obstáculo de que cualquiera que dice, no, me abstengo de declarar porque mi tema está siendo conocido en una instancia judicial, entonces mi abogado me llama a no declarar. Termino entonces con esto. Necesitamos depurar, y yo creo que hacia ahí debe orientarse una negociación. La oposición
debe ser una negociación ganar-ganar, donde la oposición política en el Congreso pueda decir: fortalecimos los instrumentos de control político para que nuestra labor pueda tener mayor peso en el control, fiscalización y efectos sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de la República, pero también que el gobierno y quienes quieren legislar en este país sepan que los proyectos de ley no se quedan ahí para siempre. Y un ejemplo muy claro lo vimos la semana pasada con el Día del Aborigen. Una ley indígena que que cumplió 18 años de estar en agenda legislativa sin resolución. La Asamblea está incurriendo, desde mi punto de vista, en un incumplimiento de deberes, porque toda iniciativa que ingresa al Congreso debe ser resuelta, y creemos que debe ser resuelta en un plazo razonable. Esto no es festinada, debe garantizarse un debate de fondo, una discusión que permita que quien quiera oponerse lo pueda hacer, pero tiene que haber una resolución. El peor escenario es el que muchas veces estamos optando, que es el de no decidir en los temas que se quedan eternamente congelados ahí, sin que no se le resuelve diga finalmente. Ni sí ni no. Y eso no le conviene tampoco. Don Mario, usted toca un tema que me parece que es central, y usted dice: no podemos estar a expensas del humor de un diputado o de un partido político. Con esto, don Mario, y en los pocos minutos que nos quedan, ¿quiere decir entonces que ya no es un tema de alianzas, de dónde están las fuerzas para poder mover la agenda, sino un tema de más bien casi que negociación uno a uno? ¿Es eso lo que prevalece en nuestra Asamblea Legislativa y que limita tanto los resultados, o lo que usted denomina la resolución finalmente de los proyectos que entran a la corriente legislativa? Definitivamente, doña Michelle. Yo he sostenido en diversas oportunidades que nuestros diputados con el actual reglamento tienen derecho a veto de los proyectos de ley. Un solo diputado tiene derecho a veto, puede bloquear, y lo ha hecho, iniciativas, puede impedir que éstas avancen, puede atrasarlas al máximo, y el actual reglamento legislativo así lo permite, y se ha dado en reiteradas oportunidades. Yo creo que eso, además, le quiero decir, altera la dinámica y la voluntad popular. ¿Por qué? Porque usted puede llegar y tener, igual le da en muchas oportunidades haber tenido o tener 38 diputados a su favor, que si tiene uno en contra, esos 38 no le valen, en muchas ocasiones no han servido de mucho. Por eso algunos han dicho, alguien decía en alguna oportunidad: bueno, usted tiene un billete de 1,000, pero si le falta un pedacito no puede pagar el pasaje por el pedacito que le falta. Eso no es la democracia. Imagínese usted que en este país las juntas directivas de las sociedades anónimas, las juntas directivas de una asociación de desarrollo comunal, de una junta de educación, no pueda tomar decisiones a pesar de que tenga la mayoría, porque una minoría no quiere que tome la decisión. Eso es hacer nulatoria la democracia costarricense, y es favorecer la anarquía que algunos grupos han tratado de promover en este país. Eso desde el punto de vista de la discusión legislativa. Don Mario, ahora, en cuanto a las presiones externas que está recibiendo el gobierno, la Asamblea Legislativa de distintos sectores, particularmente el sector agropecuario, que dijo: el próximo jueves vamos a decir cuáles son las medidas adicionales, y ya dicen medidas fuertes. Los distintos sindicatos dicen si siguen y si más bien insisten, por ejemplo, en el caso del sindicato del ICE, si se insiste con el tema de contingencia eléctrica, igualmente va la presión. De alguna manera u otra, estos han sido elementos que también desfavorecen o desestimulan la resolución pronta de los proyectos de ley en un periodo tan corto como es este de extraordinarios. Sí, la complican. Obviamente, en la dinámica democrática siempre vamos a tener grupos que van a estar a favor o en contra de algunas iniciativas, y eso va a generar presión. Lo que pasa es que el reglamento nuestro ha favorecido yo diría que muchas veces la mediocridad, ¿verdad? No estimula la excelencia. El atraso en los proyectos no deriva en un análisis más serio, más profundo y de mayor calidad de los productos, sino que muchas veces en lo que deriva es en
en atender al capricho de uno o de otro, ¿verdad? Un debate razonable donde los partidos y los grupos tengan un periodo de consulta, donde se pueda escuchar a las partes, donde exista posibilidad de enmienda por un periodo razonable y donde después cada partido exprese su posición, pero se finiquite con una resolución, definitivamente nos da agilidad, le da viabilidad a la construcción de una visión país y de una ruta país. Lo que pasa es que aquí no podemos construir una ruta país, no podemos avanzar con la agilidad que requiere el desarrollo en un esquema en donde cualquiera tiene la posibilidad de veto y cualquiera tiene la opción de impedir la toma de resoluciones, a veces por los caprichos más importantes. Mire, yo vi en oportunidades, le quiero decir, eso llega incluso hasta afectar aspectos medulares. Un diputado que se requería tal vez para votar el presupuesto de la República dijo, bueno, yo me salgo para que lo puedan votar, eso sí, me aprueban la creación de la región Heredia. Entonces, la división territorial administrativa del país se veía alterada por eso. O eso sí, aprueban X proyecto. Y a veces el Poder Ejecutivo, obligado o necesitado por un voto, termina favoreciendo, permitiendo que el capricho de uno vaya contra el interés general. Esa dinámica perversa debe ser erradicada de nuestro Parlamento para tratar de tener algo más químicamente puro. ¿Usted quiere hacer control político? Bueno, ahí tiene la posibilidad de interpelar, tiene la posibilidad del voto de censura, tiene la posibilidad de una comisión investigadora, tiene la posibilidad de llamar a comparecer a una comisión, de exigir rendición de cuentas en X, Y o Z. Pero está bien, usted tiene aquí sus derechos para ejercer la oposición, pero eso sí, no obstaculice tampoco con trampas o con zancadillas el ejercicio de la acción legislativa. Entonces, lo que tenemos es sistema donde no se hace control político de calidad como debería hacerse, porque muchos de los informes de la Contraloría no se profundizan. Pasan inadvertidos finalmente. Mire, aquí se ha rechazado la liquidación del presupuesto de la República y no pasa nada. Don Mario, vieras cómo le agradezco que toquemos este tema, porque aunque sea un periodo muy corto, yo creo que no tenemos que dejar pasar la reflexión en torno a la importancia y ahora sí urgencia de que nuestra Asamblea Legislativa cuente con un reglamento que de alguna manera u otra ponga orden a los tiempos de discusión y de resolución de los distintos temas. Muchísimas gracias. Un gusto. Era don Mario Redondo, expresidente de la Asamblea Legislativa, especialista también en temas del Congreso de la República. Mañana, si Dios lo permite, no tendremos el programa Minuto a Minuto porque tenemos la celebración del Día de las Madres y desde ya le mandamos un abrazo y un beso fuerte a todas las mamás del país, esperando que estén honrando esa misión tan importante que Dios les ha encomendado. Muchísimas gracias, si Dios lo permite, el próximo jueves. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.